Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Con qué gusto los recibimos hoy en La Ventana Indiscreta. Y de repente nos damos cuenta, Hammurabi y yo, al hacer el guión, que estamos grabando el programa número 100. 100 es un bonito número, muy redondo, y también como una especie de invitación a hacer una evaluación. Así que si por ahí nos escuchan, si nos quieren escribir lo que les pareció, qué temas también quisieran ustedes que toquemos con esa ventana indiscreta que abrimos al cine y a lo que Hammurabi y yo todavía consideramos que es hoy en día la crítica, la reseña, los comentarios sobre películas, pues están bienvenidos. Aquí recibimos lo que ustedes nos escriben o nos graben o nos digan también de viva voz. Hammurabi, 100 programas. Habíamos trabajado tú y yo muchos años, bueno, yo algunos más que tú, con Yolanda Zamora a las 9 con usted, cada jueves, yendo nosotros con preparados también unas reseñas, unas críticas, pero es un poco diferente ahora que llevamos el programa nada más tú y yo y decidimos desde antes qué películas vamos a analizar, de qué tipo de temas cinematográficos también va a tratar el programa, le damos también la estructura. Es diferente el trabajo, no sé cómo lo has sentido tú durante esos 100 programas y cómo lo han sentido ustedes también que nos están escuchando. Hola, Mari, y hola a todos los que nos escuchan. Sabemos que estamos en un programa 100 porque lo estamos contando, los estamos contando cada uno. Tú tienes tu carpeta de guiones, yo hasta eso no me animo a tanto, pero tú tendrás como un seguimiento más puntual de todo lo que comentamos y los temas que platicamos en cada episodio y cada programa de La Ventana Indiscreta. Con Yolanda era un poco más libre, digamos, nuestras intervenciones. Quizás por nuestra manera de trabajar, pues somos más esquemáticos y somos más, digamos, sí, preparamos un poquito más como los comentarios que hacemos aquí en el programa y por eso sabemos que estamos en el programa 100, no es cualquier cosa, nos da mucho gusto haber llegado a 100 programas de La Ventana Indiscreta. Creo que hemos aprendido, Hammurabi, también porque en el fondo ese programa lo preparamos tú y yo mentalmente durante toda la semana anterior porque decidimos qué películas queremos ir a ver, queremos ver también en nuestra casa y platicar. Y entonces es también un trabajo como mental y sobre todo también queremos hacerlo como diálogo. Es decir, para nosotros sí es importante que los dos hayamos visto la película y si podíamos incluso 2 o 3 veces para poder compartir, me parece como lo más característico quizás de la película. Hoy vamos a hablar del estilo que tienen las películas y invitamos a un diálogo a Hugo Hernández, otro crítico de cine de aquí de Guadalajara, para platicar. Y también invitamos a una entrevista a Itzmalin Benítez que nos platica de Docs Jalisco, así que hoy va a ser primero homenaje tú y yo a nuestros 100 programas. Segundo, hablar del documental
y tercero, también profundizar un poco a lo que es el estilo cinematográfico. Empecemos entonces, si te parece, Hammurabi. ¿Tú quieres compartirnos una película japonesa que está en la cartelera y creo que es una película muy importante? Sí, quiero hablar así brevemente de una película que se llama Suzume, una película de un director que es muy curioso, empezó haciendo como cine independiente, independiente en el sentido de que él a veces tiene películas que nada más es él quien hace toda la animación, que eso es muy raro, o sea, realmente hay equipos muy grandes de producción y tiene algunas películas en donde nada más es él el animador principal, el animador de la película, ¿no? Entonces, de cómo ser alguien hacer películas muy pequeñas, muy breves, muy de tiempos largos, etcétera, y se convirtió en un director como de grande superproducción en Japón, ¿no? Y entonces tiene esta película que se llama Suzume, después de haber hecho una película que fue como muy exitosa que se llama Your Name, que es una película que a mí me gusta mucho y que comparte elementos que ya habíamos visto en esa película, ¿no? Elementos de romance adolescente, elementos como de catástrofes naturales, elementos como fantásticos, ¿no? Esta combinación como de lo cotidiano, lo realista con lo supernatural y con lo fantástico, y como de cómo de pronto elementos de vida cotidiana se van transformando a partir de eventos muy grandes y muy magnánimos. Lo que hace aquí en Suzume es recuperar esta experiencia que se vive en Japón a partir de los sismos y a partir de los terremotos. De hecho, hay como una especie como de explicación sobrenatural de por qué hay tanto sismo en Japón, ¿no? A partir de esta idea de que hay puertas alrededor del país, ¿no? Hay puertas mágicas que conectan el mundo de los vivos y los muertos, ¿no? Y que esas puertas se tienen que cerrar porque si se quedan abiertas se escapan demonios y esos demonios son los que causan los sismos. Y entonces a partir de esas explicaciones hay una historia como de un romance entre una chica, digamos, una joven y otro joven es como que se dedica a cerrar esas puertas, ¿no? Y luego está esta explicación, hay un elemento fantástico que es como un gato mágico, ¿no? Que se llama Dijin, que es una maravilla en la película porque es como un gato travieso y malvado y como una especie de demonio, ¿no? Que están ellos tras de ese gato porque está causando que las puertas se vayan abriendo, ¿no? Entonces hay una road movie, ¿no? Los personajes van viajando alrededor de Japón, tratando de cerrar estas puertas. Y lo interesante más bien es cómo hace una reflexión sobre el tema de la memoria y del trauma a partir justamente de los terremotos. Es decir, el personaje principal, que es la joven, pues tiene esta memoria, este trauma del fallecimiento de su madre, que falleció en el terremoto del 2011, que fue este gran terremoto que causó el desastre nuclear en Fukushima. Y además en Tokio hay como todavía recuerdo del terremoto de 1924, ¿no? Entonces es muy fuerte cómo los sismos causan temas de memoria y de trauma que se ve en la película, ¿no? Entonces, ¿cómo combina todo esto, ¿no? O sea, lo fantástico, el romance, el road movie, la cuestión como muy japonesa, ¿no? De las culturas japonesas, con el tema de lo sobrenatural, con el tema de la acción, etcétera. Esa idea de gran producción funciona muy bien, o sea, es un director muy hábil para mezclar todos estos elementos y Suzume me parece que creo que es, aunque sí se parece mucho a películas anteriores de él, sobre todo su anterior, Withering with You, que también habla sobre las inundaciones en Japón, eh, me parece que es un director muy hábil, es un director muy único, ¿no? En el panorama no nada más del anime japonés, sino como del cine japonés. Es una película que está en cartelera, a mí me impactó mucho la película. Si les gustó ya, digamos, sus películas anteriores, me parece que esta va, digamos, con la misma fórmula, con el mismo camino, pero impacta mucho la película. Lo que me gusta mucho del director es que trata temas que son al mismo tiempo muy locales, muy japoneses, pero también a través de no solo estilo, sino como los aborda, es muy universal. Así que uno enseguida, digamos, conecta con sus personajes, se identifica con sus personajes
Y hay que decir que en muchas películas tiene gatos y esos gatos viven como entre lo humano y lo fantástico. Y me encanta cómo trata a los jóvenes y los adolescentes y los gatos también, como esa posibilidad de transitar de lo real a lo fantástico y al revés también. Eso me gusta mucho de Makoto Shinkai. Lo que ya más advertencia, no es como para los que les causa mucho conflicto las alarmas sísmicas, como a mí. Sí, Sí es una película muy intensa porque a cada rato hay alarmas sísmicas, justamente por el tema de los terremotos. Y eso me genera mucho estrés en la película, pero te habla mucho, justamente de ese estrés que causan los sismos, los terremotos, me llamó la atención como nunca había visto una película que me genera ese estrés. Menos una de animación quizás, ¿no? Que siempre piensa uno más bien que son infantiles, pero no, esa película sí nos va a tocar y nos toca mucho lo emocional, ¿no? También. Hammurabi, yo quiero hablar de una que también está en cartelera, es una película coproducción entre Alemania y Luxemburgo. Fíjate que me di cuenta que no he visto en mi vida una película de Luxemburgo y esa es una coproducción. Yo no sé si en cine hagan Luxemburgo, pero me voy a informar porque es una muy buena película. Aquí le pusieron el título El falsificador. En alemán el título es Der Passfälscher, el falsificador de pasaportes. Y es una película que trata de un joven judío que en los años 40 en plena guerra, simplemente es uno de los 30,000 judíos que sobrevivieron en Berlín, el nazismo, el holocausto, las deportaciones, no en la clandestinidad como muchos otros, sino él lo hace con todo lo contrario. Él es bastante valiente, pero juega incluso a ser un alemán rubio, se adapta a lo que hacen los demás, pero también en la película vemos como muchos alemanes, aunque no eran quizás antijudíos, aunque no tenían ese racismo terrible que los nazis propagaron, sí se aprovechaban de la guerra, se aprovechaban de los muebles que dejaba un judío que era deportado, del departamento, de lo que ellos hacían. Y en ese joven, que es un caso real, un joven que sobrevivió incluso todo ese tiempo y la guerra y el tiempo del holocausto, haciéndose valer de que era rubio, de que era atrevido, de que era simpático, y entonces como que mimetizaba un poco a los alemanes de la época que eran nazis, y entonces así se perdía, es decir, esconderse al jugar un poco y adaptarse al otro. De eso trata la película de Maggie Perren. A mí me gustó mucho la película, es muy interesante, no es la normal película sobre nazismo y holocausto, sino un poco un estudio de carácter de alguien que se pierde entre la multitud o entre lo que está en ese momento de moda, quizás al jugar a ser otro de lo que realmente es. Una película inteligente, además una nueva visión también sobre el nazismo y sobre los judíos que sobrevivieron quedándose en el Berlín de la época. Esa película está en cartelera, lo mismo que también un ciclo de Cantinflas, del que quizás dentro de una semana podemos hablar un poco más, porque Cantinflas vuelve a la pantalla grande. ¿Cómo ves, Hammurabi, con esas dos películas? Algo hay en cartelera que es muy interesante. Pues hay muchas opciones en cartelera para que quien quiera ir al cine, a las salas de cine, bueno, estas dos películas que comentamos en este bloque, pues les puede dar una pista. Cerramos ese bloque con música, si te parece, también de la película Suzume, para quedarnos un poco con una animación japonesa que podemos ir a ver al cine.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Estamos de vuelta y estamos en muy buena compañía porque aquí están con nosotros Itzmalin Benítez. Él es jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Jalisco y aquí obviamente en Jalisco Radio le abrimos de par en par la ventana para platicar de lo que está en ese momento, pues aquí sucediendo en nuestro estado. Benítez, Itzmalin Benítez, yo lo conocí cuando todavía estaba muy ligado a la Universidad de Guadalajara haciendo su maestría en documental. Y ahí convivimos y también nos dio un seminario de lo que él estaba haciendo en ese momento. Y me dio mucho gusto ver a un joven preparado, sobre todo muy apasionado por el cine, por la gestión también del cine, y ahora que está en un puesto de artes audiovisuales en la Secretaría de Cultura, yo veo que está realmente dedicadísimo, con todo el alma, con toda su energía, a promover el cine en general, pero el cine documental en especial y el cine jalisciense muy, muy especialmente. Bienvenido Itzmalin, aquí en La Ventana Indiscreta. Muchísimas gracias, Anne-Marie, Hammurabi. Muchas gracias por tus palabras, significan mucho para mí. Y gracias por el espacio y la invitación para hablar pues, de esta fiesta, de este espacio del cine documental en Jalisco. Docs Jalisco, que es, bueno, podemos decir una franquicia. El Docs es una franquicia de Docs México, pero en Jalisco ya también se estableció, digamos, hasta se hizo un ritual anual donde todos los que tienen que ver con el documental y a todos los que nos interesa, apasiona el documental, nos encontramos, se platica, se ven películas, se discuten, nos peleamos, etcétera, etcétera. Es importante que el documental sea entonces el protagonista entre el 20 y el 29 de abril. Y platícanos un poco en general, Itzmalin, por favor, qué es lo que en ese año ofrecen. Sí, bueno, en específico, fíjate que justo nuestra intención desde Secretaría de Cultura, bueno, pues el documental por su especificidad de este componente de realidad, bueno, pues tiene muchas características en torno a lo social, a lo pedagógico, a lo cultural. Entonces, y además, bueno, y además tiene un contexto en México que, bueno, pues que no tiene tantas ventanas como su género hermano, la ficción, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante y además se apega mucho a los objetivos mismos desde la Secretaría de Cultura, pues estas cuestiones que están alrededor del documental, ¿no? Me parece en lo personal que el documental nos genera empatía y conocimiento, es decir, que nosotros al ser
partícipes por unos 90 minutos de la vida del otro, del pensamiento del otro, ese mundo, esa ventana que se nos abre, pues nos hace, me parece que nos hace más humanos, que nos da un poco de conocimiento del otro y con ello pues se genera una empatía y un conocimiento de nuevas visiones y de otras perspectivas del mundo que no conocíamos, ¿no? Entonces, por ello apostamos por el documental. Y bueno, pues esta edición pues es la tercera ya. Que ya hacemos en Jalisco, como bien lo dices, con la complicidad de DocsMX, y bueno, también lo hacemos en complicidad con ellos porque tienen muy claro la estructura del festival y de los festivales que hacen en general, está estructurada a través de tres ejes, que son la creación, la formación y la exhibición. Entonces, eso nos parece que complementa todo este círculo del audiovisual, ¿no? La formación en el enseñar a hacer, la creación en el hacer y la exhibición en que, bueno, pues lo que se hace llegue al público, ¿no? Se vea, que luego es muy difícil, ¿no? Aquí en México, desgraciadamente, pues es muy difícil ver cine mexicano en México, ¿no? Entonces, por ello, DocsMX ha sido nuestro aliado para poder realizar este festival y bueno, pues hemos ido creciendo, aprendiendo de los errores, encontrando aliados. Y bueno, eso se nota hasta en el programa de mano, que ahora ahora, revisando las 3 ediciones, los programas de manos de las 3 ediciones, pues nos dimos cuenta que este año está choncho, así que eso nos da mucho gusto, que el festival creemos que también está echando raíces, que está siendo conocido, que más gente lo está adoptando, más instituciones también, entonces pues eso nos ayuda a robustecerlo. Itzmalin, yo te recuerdo, así como Almarí que te dice, bueno, te conocí en la maestría, te conocí con Doco el Parque, ¿no? Como en el sentido de una iniciativa en donde, digamos, no nada más es la exhibición en sí de las películas, sino es la exhibición pensada en comunidad, ¿no? La exhibición dirigida a personas de la comunidad y de la ciudad, ¿no? Esta idea de la exhibición cinematográfica muy vinculada con la gente, ¿no? De la ciudad. Eh, ¿Cómo tienen pensado? Me queda claro que es como tu interés y tu proyecto y buena parte de tus capacidades como gestor cultural, eso, ¿no? ¿Cómo está pensado Docs Jalisco, ¿no? Para dirigirse a la gente de Jalisco y de Guadalajara, ¿no? O sea, pensar el documental sí, pero pensado mucho en específico en las audiencias de esta ciudad. Sí, mira, en ese sentido, hay varias cosas que tomamos en cuenta, ¿no? En consideración. Em, Te podría mencionar, por ejemplo, para empezar, la paridad de género. Buscamos que los realizadores y los invitados, los realizadores de los documentales que se presentan, así como los invitados especiales que van a contribuir a la parte de formación, pues exista esta paridad de género, ¿no? Que también pues es esencial también para la Secretaría de Cultura, pero y que obviamente también nosotros buscamos que exista, ¿no? En segundo lugar, o bueno, no tiene como una jerarquía, más bien son como eh, mm, puntos específicos que buscamos cuidar para la hora de hacer la programación de Docs Jalisco, ¿no? Eh, También nos buscamos que los documentales le hablen a los diferentes estratos de edad, ¿no? Etarios. Es decir, por ejemplo, tenemos desde los más pequeños, que en esta ocasión hicimos, ahorita se está llevando en el Cine Cabañas, bueno, hoy sábado, eh, se está llevando en el Cine Cabañas un taller que se llama Un Docs 3 por mí, que es un taller para las infancias. Está dirigido para niños y niñas de 8 a 12 años. Y bueno, pues van a ver
y van a hacer cine documental, ¿no? Para los jóvenes tenemos muchas cuestiones tenemos cuestiones de deportes y bueno, y luego también tratamos de hablarles a los públicos mayores, ¿no? Es por un lado. También otra cosa que quisimos hacer, que también es punto clave para la Secretaría de Cultura, pues es la descentralización. Docs Jalisco no solo se lleva a cabo en la área metropolitana de Guadalajara, sino que tenemos una extensión, se llama Docs Jalisco en tu municipio, donde va a estar presente parte de la programación, estará en 10 municipios del estado de Jalisco. Vamos a tener la programación el documental con el que abrimos, Breaking la Vida, un documental que me parece muy bonito y poderoso porque es un grupo de jóvenes que bailan breakdance y que este documental sigue su desarrollo a lo largo de 8 años y bueno, pues nos da muestra testimonio de la perseverancia de perseguir tus sueños, ¿no? De que si estás enfocado, eres perspicaz, que si eres constante con tu sueño, pues vas a alcanzarlo en algún punto por más que trabajos que cuesten, ¿no? Entonces me parece un mensaje súper poderoso y muy bien comunicado por parte de su director, Abraham Escobedo. También vamos a tener esta sección para los municipios de un programa de mejor de los retos Docs Jalisco, que es otra de las partes esenciales de creación del festival, que es el reto Docs Jalisco es este programa donde 3 grupos conformados por 5 integrantes aceptaron el reto de hacer una película en 100 horas, un cortometraje documental en 100 horas. Entonces, este reto se ha hecho en más lugares y una programación de ellos también se va a ir a los municipios. Me parece también importante recalcar que justo una de las cosas más esenciales del reto es que, pues, si eso pudieron hacer en 100 horas, pues, que no pueden hacer con muchísimo más tiempo y planeación, ¿no? Y bueno, pues con eso creo que cubrimos este público, ¿no? Y bueno, también, claro, al público especializado, ¿no? Al público que ya está de lleno metido en el documental, pues está el área de formativa, ¿no? Bueno, tanto los dos lados, ¿no? Tanto el público que está como queriendo adentrarse al documental como al público que ya está sumergido en el documental, tenemos el área formativa, donde tenemos el proyecto que se llama Plataforma MX, donde es una incubadora de proyectos documentales regionales, es decir, que van a estar acá presentes realizadores de la región centro-occidente para este tallereo que va a procurar que sus proyectos documentales pues se concreten y lleguen a las pantallas, ¿no? Durante 5 semanas con expertos van a estar tallereando en diferentes aspectos de su documental. Y por otra parte, para este sector que está como interesado, pero no sabe muy bien de qué va, pues bueno, también están las pláticas que se llaman Doc Talks, que son pues una serie de charlas bueno, ayer inauguramos esta sección con Juan Carlos Rulfo, pero también va a estar por acá Alberto Arnaud, que nos va a hablar sobre periodismo. También va a estar, por ejemplo, el laboratorio Moira del ITESO hablando sobre el transmedia y las expansiones y experiencias narrativas de la no ficción, en fin. Entonces, acá también cubrimos este sector que es más específico, ¿no? El que ya está como adentrado y con eso pues tratamos de redondear el Docs Jalisco. Cuando te escucho, me sorprendo y también me admiro
de cómo el universo del documental en esos últimos, no sé, 20, 30 años se ha diversificado, se ha ampliado, se ha permeado también y mezclado con la ficción, con docuficción, con lo que era el video y todo eso. Es increíble cómo ese universo ha crecido, se ha diversificado y cómo cubre un montón de, digamos, facetas audiovisuales y de comunicación sobre todo, que es increíble y me admiro mucho de eso y los felicito también porque sé que tú y otros documentalistas de Guadalajara y gente interesada en el documental lo ha propulsado, lo ha impulsado también al hacer incluso primero quiénes son los documentalistas, qué documentales hay aquí y tratar de hacer ese catálogo que está creciendo día a día, diría yo, ¿no? También, Itzmalin. ¿Tienen algo, una sección especial también para Doc en Jalisco, verdad? También, es decir, para Doc Jalisco ustedes atienden un público que es local, pero que cubre todo el estado. Sí, mira, en la sección de exhibición tenemos tres programaciones. Una que es Global Docs con documentales internacionales. Recalcar que está presente el documental más reciente de Patricio Guzmán, está en exhibición. También está la sección Hecho en México con los documentales contemporáneos realizados en el país. Y también está la sección Fragmentos Universitarios, donde a través de una convocatoria se convocó a jóvenes estudiantes de artes audiovisuales o similares para formar y nutrir esa sección de cortometrajes documentales universitarios que, bueno, que también queríamos darle ese impulso, ¿no? Porque también para ellos resulta muy difícil pues ver su obra en pantalla grande o obtener esa retroalimentación, y entonces esta sección es especialmente dedicada para ellos, ¿no? Que también vamos a tener un par de exhibiciones justo de fragmentos universitarios. ¿En qué espacios? ¿En qué espacios se exhiben? Sí, las sedes son el Cine Cabañas, el Exconvento del Carmen, y abrimos un espacio que se llama Casa Docs, donde es el estudio del artista plástico César Arechiga en Camarena y Juárez, y en esos tres, también vamos a tener otras actividades en espacios abiertos. Vamos a estar en Docual Parque, vamos a participar en el Feria Municipal del Libro, y bueno, les invito a que revisen la programación en las páginas de Secretaría de Cultura y de DocsMX, y ahí vamos a estar publicando constantemente las actividades del día por día. Muchas gracias Itzmalin, y muchas felicidades porque eso ha crecido muchísimo y tenemos varios días todavía para correr a los talleres, a las exhibiciones, y tú y nosotros estaremos en contacto para que nos platiques qué hacen después, porque sé que lo que ustedes trabajan pues cubre no solo ese festival, sino también el resto del año que están trabajando en todo eso, ¿no? También. Muchas gracias, Itzmalin. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Hammurabi. Cerramos ese bloque y cerramos la entrevista con Itzmalin Benítez. Muy poco tiempo para un gran festival. Muchas felicidades y nos escucharemos en el siguiente bloque. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Estamos de vuelta con ustedes y aquí con un invitado que simplemente cuando nos vemos, cuando nos escuchamos, cuando nos cruzamos en los caminos de nuestras vidas, tenemos un tema común y es el cine. Él es Hugo Hernández, fue mi colega en el ITESO mientras yo estaba ahí. Él es crítico de cine, también docente de cine, tiene su propia página también con reseña cinematográfica. Coincidimos también en siglo XXI, un tiempito que los dos hacíamos crítica de cine, y él después trabajó muchos años en Mural, y es de veras uno de los pocos críticos de cine, creo, que quedamos quizás en Guadalajara y en Jalisco, porque ustedes saben que la crítica de cine hoy como que se ha reducido. Yo no digo que se ha muerto, pero se ha reducido, y a lo que nos dedicamos también los críticos es a enseñar a otros también cinéfilos, a otra gente que va al cine, que ve películas, a ver un poquitito más allá que simplemente salir de la película y decir, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó? Sí. No me gustó, no me gustó, sino un poco ver qué nos gustó y por qué nos gustó y qué tienen en el fondo las películas. Hugo, muy bienvenido con nosotros, estamos felices de poder compartir ese espacio contigo. Les agradezco mucho la invitación y la presentación, Anne-Marie Amurabi, y pues aquí estoy a la orden para promocionar un curso que voy a ofrecer. Antes de hablar propiamente del curso, quiero subrayar lo que tú comentas sobre la función de la crítica, porque una de las cuestiones que yo comento frecuentemente es que, bueno, si nosotros en nuestra educación escolar recibimos años y años de instrucción sobre la lengua y sobre la lectura, y somos muy malos lectores, pues ¿cómo seremos viendo productos audiovisuales de los cuales no recibimos ninguna instrucción, ¿no? Es decir, nosotros desde muy temprana edad nos posicionamos frente a películas, televisión, etcétera, pero realmente no tenemos ninguna instrucción para acercarnos a esas producciones, y creo que la crítica, que como tú también siempre has dicho, es una extensión de la escuela, pues puede tener esa función de educar o ayudar a hacer ver, ¿no? Que esa es la idea de la crítica, aunque luego nos quedamos con la parte nada más de la evaluación, ¿no? Es decir, si hay un determinado número de estrellitas o calificaciones según se evalúen las películas. Pero bueno, la crítica es una extensión, sí, de la educación, y es una forma de estar frescos en lo que se está produciendo y en lo que se está generando también en el campo del conocimiento sobre el cine. Entonces, bueno. Es que hay una mala interpretación de la palabra crítica, aquí lo he dicho muchas veces, porque ¿qué pensamos que significa criticar? Y no, significa analizar, punto, compartir análisis de algo, de lo que yo quizás sepa un poquitito más desde adentro cómo se hace, que el que me está escuchando o con el que estoy dialogando es lo único que compartimos con nuestros lectores o con los que platicamos, ¿no? También sobre crítica. Tu curso, Hugo, le llamas el estilo en el cine. Platícanos un poco cómo entiendes lo de estilo y qué vas a hacer con nosotros si nos inscribimos a tu curso. Pues mira, yo creo que el estilo es digamos, un término que puede resultar atractivo pensando en que uno se va a acercar al cine, ¿no? El estilo, como en cualquier otra actividad de la vida, pues se construye de ciertas formas de hacer uso de ciertas herramientas, ¿no? Entonces, el cine, el estilo, a partir de lo que se construye es de elementos técnicos. Entonces, cuando uno ve una película de un determinado director o directora, uno es sensible a la forma como está utilizando el recurso, aunque probablemente no lo está objetivando y no lo está verbalizando, pero de que somos sensibles, somos sensibles. Entonces, de lo que se trata el curso es ir justamente a la base, digamos, al fundamento de lo que es el estilo cinematográfico, y el estilo se construye básicamente por el uso de 4 técnicas, según propone David Borwell y Christine Thompson, que son autores de este libro maravilloso que es El arte cinematográfico, que es la forma que ellos proponen justamente de acercarse al cine, a lo que es propiamente la base.
a mí me parece pertinente hacer una distinción de cómo se construyen las películas y siempre he estado convencido de que en la base está la cuestión técnica, ¿no? Sobre eso se monta una narrativa, es decir, con elementos técnicos se construyen narrativas y siempre he querido creer que en la cúspide de la pirámide está la cuestión temática, la cuestión sustancial. ¿Qué nos dicen, qué nos hacen ver a partir de esa historia que nos están contando? Esa historia que se construye a partir de los elementos técnicos, que son básicamente, hay una categorización a partir de 4 grupos. Una es la puesta en cámara, y aquí hago un paréntesis grande porque muchos directores dicen, y yo coincido con ellos, que el cine se cuenta con la cámara. Entonces, parte del curso es descubrir qué está haciendo la cámara para contarnos la película. ¿Por qué se dice que la cámara es la que nos cuenta? Entonces ahí tenemos que ver cuestiones de lentes, cuestiones de planos, etc. Una segunda técnica es la puesta en escena, que es lo que al final del día el cine de alguna manera heredó del teatro, ¿no? Y es una cosa que, como también tú muchas veces has dicho, Anne-Marie, es una cosa que el cine heredó de la literatura del siglo XIX, ¿no? También dice Kundera, ¿no? Que finalmente lo que empezaron a construirse las novelas a partir de escenas, que es como finalmente pues, se construyen las películas, ¿no? Entonces, la puesta en escena tiene que ver con la luz, con los actores, con los vestuarios, etcétera, etcétera. Luego viene un elemento que para muchos directores, sobre todo a principios del siglo XX, era lo que hacía el cine, que es el montaje, ¿sí? Entonces, el montaje es un elemento muy, muy importante porque gracias al montaje se construyen tiempos, espacios y se construyen las historias. Y algo que es muy importante, que también somos muy sensibles, pero normalmente no lo podemos verbalizar, que es el ritmo, ¿no? Entonces, ahí caben esas 3. Y por último, tenemos el sonido, que es la parte de audio del audiovisual, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy, muy pertinente reflexionar sobre el sonido, porque desafortunadamente el sonido, como dijo Eisenstein a finales de los años 20, en muchas películas es un relleno, ¿no? Es algo que está ahí nada más acompañando la imagen, pero uno pierde de vista las contribuciones que hacen o los usos que algunos directores o directoras pueden hacer del sonido. Entonces, la idea es descubrir todos estos elementos técnicos que tienen su parte, digamos, árida, pero también tienen su parte extraordinariamente emocionante. A mí siempre me parece pertinente hacer ver los elementos técnicos porque uno tiene ahí un elemento más para incrementar la emoción y la significación. Cuando uno empieza a ver ciertos elementos técnicos, uno descubre significados y descubre emociones. Entonces, eso me parece fundamental. Y por supuesto, al final, que es lo que yo creo que tiene sentido de tomar un curso de precisión cinematográfica, es tener elementos para ampliar la significación, el sustento que tiene la película, lo que la película nos está ofreciendo. Y, digo, en el término de apreciación también está el asunto de la evaluación. Entonces, bueno, ya ir más allá, como tú dices, Anne-Marie, ir más allá del gusto, porque eso es también un daño que nos ha hecho terriblemente Facebook, ¿no? Que a todo le ponemos like y entonces el gusto es el que impera. Y yo digo que no, hay que fundamentar, hay que argumentar, hay que remitirnos a algo más o menos sólido para decir esto es bueno o esto es malo, o esto tiene virtudes, o esto no me gusta, pero reconozco que tiene ciertas virtudes. A mí me encanta hablar del cine de Tarantino, porque a mí las películas de Tarantino en general me gustan, salvo la última que no me gustó. En general sus películas me gustan, pero desde mi punto de vista, ya haciendo valoraciones, no es un gran cineasta. Tiene que ver con los temas que aborda, cómo los aborda, qué tanto se arriesga, etcétera, ¿no? Pero la base técnica de Tarantino es muy buena. Sus películas son, bueno, a mí me gustan, las disfruto, pero yo no le hubiera dado una palma de oro, por ejemplo, si hubiera estado en mis manos, ¿no? Entonces, esos elementos es lo que pretende el curso que descubramos, ¿no? Sí. De verlos, descubrirlos, qué están haciendo ahí, cómo están funcionando para la historia, para la emoción, y con base en eso ir construyendo pues elementos para apreciar mejor las películas, encontrarles mayores riquezas y pues en un momento dado pues hacer evaluaciones. Hammurabi, quizás también tengas mucho que preguntar y platicar con Hugo. No, yo recupero una idea que estábamos comentando entre los bloques.
que cada vez hay como más interés en hablar del cine, en saber del cine, quizás porque mediáticamente estamos envueltos en un contexto, en redes sociales, en espacios donde todo el tiempo hay diálogos sobre el cine, ¿no? Entonces, hay un ímpetu de mucha gente de seguir aprendiendo sobre cine, de seguir hablando sobre cine, y la pregunta más bien es como, bueno, ¿qué aportaría el curso, ¿no? Justamente al diálogo, qué permitiría, o sea, cómo permitiría a las personas dialogar de mejor manera y por tanto pensar de mejor manera el cine, ¿no? Pues mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención y por las que yo empecé, digamos, a estudiar el asunto del cine, es porque siempre había cuestiones que me quedaban cortas con lo que leía, ¿no? Entonces, normalmente los textos que frecuentaba o los autores, o me parecía que estaban hablando de algo que tenía su origen en el cine, pero no estaban hablando propiamente de lo cinematográfico, de las obras que se estaban abordando. Entonces, una de las cosas que, por eso en el flyer del curso lo anoté, uno de los intereses principales del curso es acercarnos al cine y verlo como cine, ¿de acuerdo? Entonces, si uno lee, por ejemplo, textos en la prensa o comentarios en las redes, te vas a dar cuenta que normalmente pues pueden estar hablando de una película, como pueden estar hablando de un cuento, como pueden estar hablando de un podcast, porque no se está haciendo remisión a nada de lo específicamente cinematográfico. Y a mí me parece que eso es algo fundamental, fundamental porque está en la base de lo que es el cine. Entonces, yo creo que es fundamental que veamos las cuestiones cinematográficas y a partir de ellas empezar a hacer interpretaciones, evaluaciones. Comentaba hace un momento también, fuera del aire, esta película de Spielberg, Los Fabelman, que me parece que es una película muy valiosa, que pasó un poco de noche inclusive para los Oscars. Bueno, la academia no quiere mucho a Spielberg, pero de cualquier manera, pues allí estaba, ¿no? Entonces, a mí me parece que si uno observa la película desde la cuestión cinematográfica, uno se va a encontrar que es una película riquísima, que es una película que constantemente nos está haciendo descubrimientos y los descubrimientos los hace con la cámara, ¿no? La cámara hace paneos, la cámara hace grúas, etcétera, y nosotros estamos siendo sorprendidos constantemente y eso es importante lo cinematográfico que en la escena final está donde aparece David Lynch en la piel de John Ford, en donde le dice, la única lección de cine que le da es la inclinación del encuadre, ¿no? Y le dice, bueno, pues si lo subes un poquito más, y la película termina con eso y el personaje sale feliz, porque justamente es como lo que pasa en aquella película maravillosa de Tarkovsky, El espejo, ¿no? Que hay un prólogo en donde hay un personaje tartamudo y entonces está en una terapia y al final de la terapia dice, ya puedo hablar. Que uno lo interpreta, es el director diciendo, ya tengo las herramientas, ya tengo el conocimiento para hacer una película. Y es lo mismo que me parece que pasa con Spielberg. Es decir, ya entendí de qué se trata esto. Ese es al final de la película, cuando está empezando apenas su trayectoria ya, digamos, en la industria, empieza en la televisión. Pero el comentario de todo esto tiene que ver con, si uno observa todos estos elementos cinematográficos, uno se encuentra con una película que es muy rica. O sea, si uno solo se concentra en el asunto del tema, la familia, la historia, pues nos estamos quedando cortos con lo que es muy rico en la película. Una de las cuestiones también, por ejemplo, recuerdo cuando vi por primera vez Niños del Hombre, Children of Men, de Alfonso Cuarón, que estaba en la función de Felipe Coronado, que también escribía para siglo XXI, etcétera. Y me acuerdo la emoción que tuvimos, porque fue casi como que hubiéramos salido de un partido de fútbol. ¿Viste esos planos secuencia? Es decir, cuando uno ya tiene esa capacidad, se incrementa la emoción y entonces con base en eso, pues uno tiene más elementos para hacer interpretaciones y para hacer valoraciones. Pues yo creo que es fundamental que hablemos más del cine, ¿sí? Pero que hablemos más del cine con argumentos y refiriéndonos a lo cinematográfico y no enojarnos cuando Spielberg diga que las películas cuando Spielberg, perdón, no, Scorsese diga que las películas de Marvel no son cine y nos enojamos. A ver, ¿a qué se refiere Scorsese?
puntualicémoslo y entonces empecemos a dialogar con Scorsese. De eso va un poco el curso. ¿Cómo me inscribo, Hugo? Y ¿cómo vas a trabajar a través del Zoom? Nada más, bueno, así también ahorita lo técnico para comunicarme contigo y poder participar en el curso. Mira, la forma de comunicarnos fácil creo que es por WhatsApp. Y ¿Sí? bueno, les dejo un número que es el 33 12 74 56 57. Repito, ¿Sí? 33 12 74 56 57. El curso está estructurado en 10 sesiones de 2 horas por Zoom, los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ese es el plan. Empezamos hoy, miércoles 26 de abril. Y la forma de inscribirse, pues es, me mandan un WhatsApp y ya nos ponemos en comunicación. Entonces ya estás todo preparado, máquina está caminando y la plática también ya lo tuvimos, es decir, que rápido, entonces marquen para poder participar en el curso que Hugo Hernández empieza hoy y el título es El estilo en el cine, para que usted aprenda a ver cine desde el cine mismo, algo por ahí, ¿no? También. Y te agradecemos muchísimo, Hugo, que hayas compartido ese espacio con nosotros. Al principio escuchamos una melodía de Blow Up de Michelangelo Antonioni, un clásico, y ahorita para despedirnos vamos a escuchar Los héroes del celuloide de The Kings. Y muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a Murabi por haber estado con nosotros hoy y nos despedimos hasta la próxima. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.